Cultura en Casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos. Buenos mediodías, Cultura en Casa, nos encontramos otra vez aquí. Majo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas y todos, ¿cómo estás, Eduardo? Yo con bárbaro. Con toda la energía tenemos Con por todas acá. las ganas, como siempre, reencontrándonos con nuestra audiencia. Y como siempre, arrancamos con música para alivianar el clima. El clima, exacto. Y nos vamos a escuchar al grupo Editus, un grupo de músicos de allá del Caribe que son excelentes y que hacen un trabajo en un disco de Blades que se llama Viento y Madera, que es una especie de chacarera media piazolada. Así que vamos a pedirle a Federico, que está allí del otro lado, Nos vamos a deleitar. que nos pase ese tema para nosotros ir entrando en clima, ¿no? A ver, Fede, nos vamos. A ver. Y inclusive vamos a deleitar a los invitados que los vamos a estar presentando después de esta música, de desestructurarnos un poco. Sí, es violín, guitarra y percusión. Son unos músicos jóvenes que trabajan en ese disco, este notable trabajo. Uh-huh. Así que vamos a la música. Vamos a la música entonces.
Muy disfrutable la música, ¿no? Estábamos realmente es una obra justamente. bellísima. Hay varios temas en ese disco, ya lo recordaré el nombre del disco, ahora en este momento no. Bueno, hoy nos privilegiamos con dos invitados de alto vuelo del ámbito de la plástica. Que, sí, me atrevería a decir que muy reconocidos. Bueno, yo voy a empezar por presentar a Susana Zurbrigg, que nació en Colonia en el año 55, vivió en Montevideo hasta que emigró en el año 74 y regresa nuevamente en el 99. Dibuja y pinta desde que tiene uso de razón. Qué genial. Yo dibujo, soy muy atrevido, me encanta el dibujo, pero con el color nunca pude llevarme. Es más, he hecho alguna tapa de algunos libros míos y discos, pero no. Se ofrecen clases. Sí. De pintura. Sí, tal cual. Bueno, has participado en talleres con maestros que han marcado tu crecimiento, ¿no? En 1987 fue tu primera exposición y desde ese momento no has parado en tu producción. Tus exposiciones han sido tanto individuales como colectivas en Uruguay, Argentina. Buenos Aires formó parte de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y Plásticas y en Uruguay, Artistas Plásticos de Colonia. Participa del Departamento de Cultura del PIT-CNT y participó también de Unión de Artistas Plásticos y Visuales, Vitrales, Dibujo y Óleo. ¡Qué maravilla! Yo digo que la cultura artística es un trasvasamiento permanente, ¿no? Porque todo el que nos dedicamos a alguna de las facetas nos colamos en las otras. Nos colamos Totalmente. o las vivimos, Totalmente. o las vivimos, ¿no? Estamos inmersos en A mí todo. particularmente, mi familia pensaba que yo iba a dibujar, porque siempre tuve facilidad para el lápiz. Mi viejo, pintor de letra, mi tío también, Mirá vos. y mi padre fue alumno de Anhelo Hernández, allá en Tacuarembó, cuando Nada Anhelo más ni estuvo nada allá. menos, Anhelo Hernández, alumno de Torres García. Sí, y Anhelo, Amigo. años después, vuelve a Tacuarembó, llevado por Flaco Alamón para dar una charla en el liceo. Y bueno, y yo estaba ahí y disfruté mucho de la exposición y de la charla. Y después me preguntó, dice, vos, ¿qué sos del Yeye? Soy el hijo, tu padre tiene unas condiciones para el dibujo. Y mi viejo se dedicó a pintar letras, un pintor de letras. Se jubiló hace tiempo y bueno, ahora con el tema de la computación y todo eso, que quedaron sin trabajo. Los Claro, pintores de letras. claro. Bueno, Pero te digo, es eso, nos metemos en todo, nos gusta Sí, escribir, bueno, nos gusta sí. cantar, nos gusta pintar, nos gusta dibujar. Para bailar eso no me la llevo, Yo pero, sí. pero es maravilloso. Como Bueno, como y vamos podrán a presentar haber, al compañero. Exactamente, como podrán haber escuchado la audiencia, también tenemos otra voz masculina que me ha tocado presentar al gran maestro Joaquín Arostegui. Joaquín nació en el año 1943 en Tacuarembó. Vivió siempre en La Paz, Canelones. Estuvo en actividades desde 1959, participó en salones, en concursos, es docente, estuvo inmerso también en el tema periodístico, como por ejemplo El Mate, Opción Cultural, La Plaza, bueno, son periódicos varios, ¿no? Gestiones públicas como en el Ministerio de Educación y Cultura, en la Intendencia de Canelones, en Salto y en muchas otras más. Por acá también tengo que participaste de alguna manera en la Casa Bertolt Brecht, nada más ni nada menos. Después nos dirás en qué sentido. Fue alumno de José Gurbich, también nada más ni nada menos, así que se imaginarán el plantel que tenemos de artistas acá. Estuvo en el taller Torres García también, pero siguió pintando hasta el momento, con excepción de los años 72 y 75, y la audiencia, si es un poquito inteligente, sabrá por qué. Estuvo proscripto entre el año 73 y hasta el año 84. Eso le llevó a algunos problemas, como todos sabrán. Los artistas que estuvieron proscriptos de alguna manera se rebuscaban para ver si se podían expresar, así que un gran honor. Y bueno, primero que nada mandarle como unas preguntas así para entrar en un diálogo
más ameno, más coloquial, como decimos nosotros, pero cómo la pandemia afectó a los plásticos en cuanto a las exposiciones, sin dejar tampoco de analizar la situación previa que veníamos ya manejando todos los artistas, y qué se espera ahora después de este caos de la pandemia, qué es lo que esperamos. Y bueno, ante el panorama de no estar incluidos tanto los artistas plásticos como los escritores en la normativa, que ya la sabemos, que es la 18384, hablando con no solo con 2 artistas plásticos, sino también con 2 militantes de la cultura. Bueno, les tiramos esas así como para empezar, ¿no? En plena pandemia ya un poco se está bajando la situación. No sé si... buen día. Quedó en descubierto en la pandemia todo lo que estamos desprotegidos los artistas plásticos. Quedó en descubierto y mucho. Acá veníamos ya haciendo un trabajo de poder unirnos, pero es un trabajo muy difícil, por varias razones, que no viene el caso ahora, pero también se podía analizar. Queríamos tener algún tipo de respaldo y siempre estuvimos tratando de que fuéramos por lo menos reconocidos en la ley 18384, que tanto los escritores como los artistas plásticos ni siquiera estamos reconocidos. Por supuesto que eso trae a colación que no tenemos seguridad social, no tenemos derecho de ningún tipo. Derecho de ningún tipo ni nada. Como trabajador que como es trabajador de la que cultura, sí, claro, no tenemos ese tipo de respaldo. Sí, Joaquín. Sí, buen día primero a todos, a la audiencia y a estos dos maravillosos amigos que nos han invitado a conversar hoy. El tema del reconocimiento de los artistas plásticos y visuales viene de muchos años atrás. Allá por la década, en el siglo pasado, la década del 30, hubo algunas preocupaciones por reconocer a los artistas plásticos como parte viva de la sociedad. Se sostenía, incluso por parte de las autoridades, que los artistas hacían un trabajo que tenía una función, hacían un trabajo cultural, o sea, que era un trabajo para la sociedad. Y se planteó allí la denominación de que los artistas plásticos eran trabajadores en función social. Ese término de función social, que si bien es un poco arcaico, si lo vemos, está cargado de sentido, ¿no? Y ese sentido me parece que es algo a reivindicar, no con ese título de pronto que es muy siglo pasado, y que hoy día las cosas son muy diferentes, también desde el punto de vista económico, impositivo, legal, pero por lo menos se ajusta de alguna medida a algunos planteos que fueron hechos desde la IAP UNESCO, de la cual formamos parte del Comité Uruguayo de la IAP UNESCO durante mucho tiempo. Y requiere un estudio muy especial, no es fácil incorporarlo en una ley hecha por legisladores que no están en la cultura, ¿no? Primera cosa. ¿No? Ese es un problema muy que, importante. Claro, todos temas analizados. La clase política no tiene idea de la cultura, ni le interesa. No interesa. Eduardo, vos sabés que la ley, por ejemplo, del derecho de seguimiento, del droit de suite y todo eso de que se plantea para los artistas plásticos, pertenece al año 37. E incluso uno de los redactores de esa ley, aunque parezca mentira, fue Eduardo Víctor Aedo. Había gente en ese momento, en la década del 30, ya te digo, había gente que tenía realmente interés en el planteo cultural. Y te nombro Dieste, Sonfelde, Aedo mismo. Hay cantidad de gente que luego fue olvidada. La generación del 45 fue muy valiosa, pero de alguna forma también puso como un dique, que separó algunas preocupaciones que habían antes y como que generó otras y echó en el olvido algunas cosas. No, yo no hablo de entrar en revisionismo histórico, pero a veces vale la pena recordar. Hicimos los otros días el reconocimiento a Rodó,
que más allá de las discrepancias y de las vigencias del pensamiento de Rodó, habían en Rodó una serie de inquietudes, había una serie de inquietudes impresionantes en Figari, en sus planteos. El libro Arte, Estética e Ideal es una cosa para leer y estudiar detenidamente. Es decir, tenemos una historia que no empieza después de la dictadura, si bien la dictadura generó la vuelta a la democracia, esos años de vuelta a la democracia en los cuales me tocó trabajar bastante, fueron unos años maravillosos, ¿no? Los años de la salida, de digamos, la recomposición democrática del país. Había tanta efervescencia que uno, no sé, suponía, pensaba que podía darse un estallido cultural, subir un escalón importante. Pero las condiciones del país fueron siempre bastante nefastas en ese sentido y mucha gente se fue. Entonces se fueron, ¿quiénes se fueron? Los más capaces, ¿no? Es como siempre pasa. Sí, inclusive la proyección cultural de nuestro país en el mundo ha sido muy importante, pero por esfuerzos personales. Yo siempre digo que si Mario Benedetti no hubiera sufrido la desgracia del exilio, sería un empleado público que escribe. No hay un reconocimiento ni un estímulo. De hecho, no importa los partidos que estén en el gobierno, pero de repente ves que viaja una delegación, ponele a Europa o a China, con 30 empresarios, y no va un solo representante ni una representación de la cultura, ni siquiera la delicadeza de repente llevar el regalo, un cuadro de un pintor uruguayo, un libro editado. Eso llevan, cuadros llevan muestras, con los pintores se dan dique. ¿Sí? Bueno, entonces retiro. Porque son decorativos. Yo he hablado mucho del tema de los luthiers. Incluso más, te digo, una oportunidad, no voy a nombrar, un presidente visitó, llevó cuadros de algunos artistas, le tuvieron que poner marco, por supuesto, y después querían cobrarnos los marcos. Bueno, a mí se lo sacan, me lo dan sin marco. Lo único que faltaba, Sí, no, pero pasa eso también, ¿no? Yo viví mucho la experiencia con los luthiers, hay muy buenos, muy pocos, pero muy buenos acá. Y ellos tienen que pagar un costo muy alto del material, porque acá no existe nada del material para construir guitarra, por ejemplo, todo es importado. Y el porcentaje de impuestos es muy alto, de manera que es inaccesible, vamos a decir, investigar sobre la guitarra. Disculpame, también pasa lo mismo. Mira, yo estoy tratando de desarrollar toda una cuestión artística sobre el vidrio. Yo soy Bien, sí, no lo mencionamos, pero sos artista plástica en varios aspectos, claro, en cuanto a tengo también como medio de expresión el vidrio, porque soy vitralista hace muchos años, y entonces ¿sabes qué? Me encantaría desarrollar un montón de técnicas que hay, pero no tenemos acá ningún tipo de material. Tenemos que traer hasta las herramientas. Es increíble. Entonces no tengo respaldo económico como para hacerlo. Estábamos tratando ahí con otros compañeros en hacer algún tipo de proyecto para presentar, pero todo el material que usamos es material importado. Claro. Y no se puede, no se puede costear. Claro, al resultado final es un esfuerzo tremendo de trabajo y no es redituable, porque queda ahí. Yo lo que conozco bastante, digo, porque me estuve moviendo, porque me gusta mucho la construcción de guitarra. Yo no sé construir, ¿no? Pero me admiro mucho el trabajo de los luthiers. Y estuvimos tratando de averiguar algunas cosas. De hecho, armamos una ley ahí como para que se pudiera votar para ver si se podía exonerar de impuestos de las cosas que no hay acá. Y después nos enteramos que había ya alguna forma, que es muy burocrática, pero existe una forma, pero nadie la sabía. Nadie la sabía. Nadie la sabía, que probablemente eso habría que averiguar también. Bueno, que en este rubro lo que hay que hacer es enviar una carta al Fondo Nacional de Música. El Fondo Nacional lo manda al Ministerio de Cultura, el de Cultura al de Economía, el de Economía lo manda al de Industria, para ver si no hace acá. Pasados 5 o 6 meses, entonces yo le decía a los luthieros, tienen que juntarse varios, hacer un presupuesto de pedir tanta madera para esto, pero también
En cuanto a eso, justamente Susana, que lo estábamos hablando, de lo de la colectividad del trabajo, digo, se puede incluir justamente en ese sentido, pero también mencionar que tú estás haciendo una labor muy importante y me parece que eso es de destacar en cuanto a tratar de agrupar a los artistas plásticos para justamente ver si de esa manera, porque una de las razones por las cuales los artistas que quizá una de las razones no estén incluidos en la ley justamente es por su trabajo individual. Entonces no nos permite, y en ese sentido tal cual. Sabemos que estás en esa tarea y quizás... en ese sentido te digo que yo he estado en las organizaciones gremiales desde el año 60 por ahí. Han habido una serie de iniciativas de agremiación que empezaron a trabajar, hicieron algo, pero finalmente no duraron demasiado. No duraron demasiado porque prima cierta postura individualista que muchas veces lleva a pensar que tenés un sindicato, el sindicato tiene que resolver todo, tiene que dar solución a todas las cosas. No entienden que un gremio se construye con todos, no es con una comisión directiva, ¿verdad?, la que resuelve las cosas. Uno de los sindicatos más que me tocó fundar y trabajar fue el SUAP, el Sindicato Uruguayo de Artistas Plásticos, al salir de la dictadura. Fue el primer sindicato que obtuvo, cuando todavía no se había bajado el telón de la dictadura, obtuvo reconocimiento de estatutos. Y bueno, y allí abarcaba a los artistas de todo el país, tenía muchos afiliados. Y algunas cosas se hicieron, pero luego no se siguió trabajando. Fue muy difícil, se metieron asuntos políticos entre medio, un poco entendibles además. Y lo cierto es que en ese momento, ahora que Susana hablaba de los asuntos de importación de materiales, yo recuerdo que se había formado, y ahí todo tenían una consideración que justamente la traje escrito. En un momento, la Sociedad de Artistas Argentinos formó una comisión que importaba materiales y los vendía con un mínimo recargo en Buenos Aires, y nos vendía a nosotros acá, al SUAP, en Uruguay. Venían y nos vendían papel, fundamentalmente papel, porque acá papel no hay en Uruguay. Y nosotros llegamos a comprar algunas cosas, pero después, claro, no había estímulo, no había incentivo, igual. Aquí además se impone una cosa: la obra de arte se vende, no tiene IVA, pero los artistas somos consumidores de IVA, pagamos IVA. Es decir, que lo pagamos el IVA, pero no lo recobramos. Aquí hay algunas cosas que son... es como la plusvalía. Claro, es bastante complejo todo este panorama, que además requiere mucho estudio y mucha seriedad. Yo creo que se pueden importar cosas, materiales, de otras partes del mundo, pero hay que formar organizaciones específicamente para eso. Creo que un tipo cooperativa que no dependan de un gremio o sindicato, generalmente suele estar comprometido, atado, influenciado por movimientos, por tendencias políticas que son más o menos actuales y pasan de moda, ¿verdad? Claro. Una cosa interesante fue lo que se formó, no recuerdo cómo es, que se llama Coparte. Sí, cooperativa no, porque también está Valorarte, que es de SUA, que es una cooperativa. Pero la que aquí está en la calle Santiago de Chile, ¿cómo se llama? Coparte. Ahí está, ¿viste? Eso es una cooperativa que sirve para cubrir algunos aspectos, ¿no? Para que mucha gente pueda trabajar, cobrar a través de ellos, paga un porcentaje. Pues es limitado todavía. Yo creo que es muy limitado. Pero es algo. Es algo para mejorar. Ahora, pienso que todo eso también se suplanta un poco con que tendríamos que ver cómo hacer políticas culturales, ¿no? Que por ahí me parece que pasa la cosa, porque lo de la cooperativa es una buena idea, pero siempre es el esfuerzo de un grupo de gente que trabaja. Y a veces detrás hay productores, no artistas. Claro, para mí tiene que haber en un marco de una política pública que contemple todas estas cosas. Ahí sí se pueden
surgir cooperativas y grupos y todo, porque si no, siempre el esfuerzo viene de los artistas que tenemos que agruparnos, tenemos que dejar de lado toda la parte creativa para tener tiempo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, viene por ese lado. Buen tema eso que vos estás diciendo, o sea, lo vivo yo permanentemente. Sí, yo también. Hay un ejemplo muy claro. Uno de los grandes músicos que yo admiro mucho, un brasileño que se llama Egberto Gismonti, que es un guitarrista genial, toca guitarra de 10 cuerdas, pero además es un pianista fuera de serie, y graba en la ECM, que es uno de los sellos más importantes del mundo en el área de la música. Está en Oslo, en Noruega, y es un tipo de una calidad excepcional. Y él cuenta que durante 9 meses él se dedica a componer, a estudiar, a grabar y a hacer vida familiar. Después tiene 3 meses de gira y con eso vive todo el año, con un nivel de vida digno, claro. ¿No? Nosotros los uruguayos tenemos que hacer 10.000 cosas para comer. Sí. Tenés que sos artista y ¿de qué trabajas? Inventar tiempo para ensayar, para estudiar, para formarte. Entonces tenés 10.000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces termina dirigiendo un grupo de artistas el menos capacitado, porque el que está al cohete y anda siempre en la vuelta. Ya que estás acá, encargate tal cosa. Así, y suele pasar eso, muchas veces terminan dirigiendo los lugares sin conocer muchas veces. Y bueno, hemos tenido gente de repente ocupando cargos de decisiones importantes en el hecho cultural que no tienen ni idea. No tienen idea. Porque no son artistas, porque no saben la realidad. Y generalmente también se da, si tú tienes un problema con la construcción, tú vas al Zunca. Tenés un problema con los médicos, vas al sindicato médico. Hay que resolver un tema cultural, lo hace cualquiera. Y ahí entonces cae en cualquier agujero, ¿no? Sí. Pero después el reconocimiento es cuando la gente tiene que emigrar o lograr espacio afuera y después nos ponemos la camiseta. Cuando necesitan que los no hay un artistas estímulo por algo acá, puntual. Loco, no tenés que, mirá, esto no te preocupes por esto, vos dedicate a lo tuyo, a ser el mejor en lo que tú haces, cada vez mejor en lo tuyo. Entonces nosotros tenemos que repartir muchísimas horas en la docencia, que es gratificante y muy linda, pero a veces tenés que dedicar más horas para poder vivir. Bueno, y eso pasó durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Que nos quedamos sin ingresos porque tenemos que hacer nosotros docencia para poder tener ingresos, pero en ese periodo no se pudo hacer nada. Entonces, ahí fue el problema. Durísimo, claro. El tema de la pandemia vino a agravar la situación de que ya se venía. Que ya estaba, exactamente, ya se estaba... Nosotros no teníamos seguro. No hay políticas culturales tampoco, convengamos. No hay. Vamos también en este gobierno están cada vez peores. Ahora también hay una cosa. ¿Cuáles son las políticas para darle ese espacio necesario al que elige la profesión y pueda desarrollarla con dignidad y con idoneidad? Y es proyectar el país hacia afuera. ¿Cuál es la tarea de un embajador? Es poner su país en donde está. Claro. Y resulta que vos viajás y querés ver a un embajador, pero ni pedo vas a encontrar uno, no te reciben y es como que pará. Pero entonces, ¿cómo es la historia? ¿Para qué estamos? ¿No son funcionarios nuestros? Lo que a mí me parece maravilloso saber que algún presidente que viaja lleva un cuadro, me parece genial. Pero, ¿por qué no llevan también otras cosas? Claro. Y a mí particularmente me apasiona la actividad integral. Como te decía, me gusta, pero aparte me gusta integrarla en lo que hago. Yo he tenido muchas charlas con los compañeros músicos, ¿no? De repente de desarrollar un lugar en un teatro, una actividad determinada donde esté presente la escultura, que pueda ser viable allí, es decir, la plástica, la actuación, que haya un actor que esté participando y que estén todas las disciplinas de algún modo, la danza, todo allí en ese espectáculo de vos vas a cantar. Bueno, a mí me toca cantar y toca la guitarra, otro pero que sea integral, ¿no? Nosotros tratamos es muy difícil de hacer, sí. Porque todo el mundo necesita comer y no le da el tiempo para todo. No le da el tiempo para todo. Pero nosotros tratamos de hacerlo. Cuando hacemos alguna exposición, invitamos a algún cantante,
siempre estamos haciendo algo de eso, e incluso cuando se presentan libros también. Sí, sí, Increíblemente, justamente los escritores y los pintores no somos los que estamos incluidos en la ley, pero tratamos de hacerlo, estoy completamente de acuerdo. La integración de las artes es una cosa básica, fundamental. Sí, yo pienso que la integración de las artes debe tener su origen en nuestra propia concepción de la cosa. Yo parto de un planteo figariano, de que el arte es uno solo. La actividad artística, el recurso artístico en el hombre tiene una raíz. Luego están las disciplinas de la música, las disciplinas visuales, las disciplinas de la danza, del escribir, pero son manifestaciones disciplinarias de una misma concepción. El arte tiende a generar una transferencia de sentimientos, de percepción del mundo, de interpretación, para tener un receptor. Justamente, una de las cosas que nos faltó durante la pandemia fue las clases con las que trabajábamos y hacíamos algún peso para sobrevivir, y además la comunicación con el público, es decir, la injerencia, el diálogo social de la actividad artística con la sociedad. Una obra de arte, un cuadro en el taller no es una obra de arte, es un cuadro, es una tela pintada. Pasa a ser una obra de arte o con pretensiones artísticas cuando interacciona con la sociedad, cuando recibe respuestas positivas, negativas, comentarios, cuando genera algún tipo de emoción, de cambio de percepción, allí pasa a ser una obra de arte. O sea, que eso me recuerda una clase del Bocha Benavides. Yo lo he dicho muchas veces acá, y mi mujer es psicóloga, me dijo, pero Lacan lo dijo antes, me dijo. Dice que el Bocha decía, el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué significa? Sabe lo que hizo, pero no lo que le salió. Porque siempre la obra termina haciéndose en el otro. Lo que voy a decir, el receptor es un creador. Como que se completa. Claro, el que lee la obra, el que mira un cuadro, precisa la sociedad. ¿Se completa cuando? Disculpen, la verdad esta charla está buenísima, es como una charla de living, el living. Bueno, eso es lo que pretendemos que pero sea nos acá. están haciendo nos están pidiendo ahí, la tanda. porque bueno, tenemos que ir a la tanda comprometida con el vivo. Esto, como quien dijo, con perdón de la palabra, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Sí, Con perdón de la palabra. Tiene mucha discusión. Sí, justo. Espero que los que nos estén escuchando estén pensando en esas políticas culturales que tanto necesitamos. Vamos a la tanda. Mira, yo tengo una lista acá de música impresionante, pero no sé, podríamos escuchar, mirá, el tema número 2, que es de una belleza increíble, un texto de Idea Vilariño, cantado por el Pepe Guerra, que está el violín de Héctor Perazo ahí, con un arreglo de violín que es maravilloso, te llega a las entrañas. El poema se llama Tendrías que llegar. Tendrías que llegar como la noche, ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra cae sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños. Tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio,
a cerrarme los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Pepe Guerra haciendo Tendrías que llegar. Quería, de bailarín. sin cortarte, Eduardo, quería enviar los saludos que me están acribillando a mensajes de qué lindo está el programa. Saludos para ambos. Me ponen acá como que no los conocen, pero que la charla es interesante. Así que bueno, les mandan Bueno, saludos. puedes decirle que no se pierden nada. Vos Tienen- fíjate que tienen que conocer la es obra. eso es un elemento fundamental también, ¿no? El lugar para los artistas. Yo tengo un... Es bueno, Cultura en casa. este es uno, pero Este es uno. el lugar para mostrar la obra, Sí, para sí. discutirla, y generalmente se da en el ámbito educativo, ¿no? Y ahora lo van a sacar. Y ahora Resulta también, que no, Bueno, no vamos a tener ni lanzarte lugar. Ni quinto ni sexto Es artístico. increíble. Gran tema, Es ¿no? absurdo Increíble. eso, pero... Tendría que además ampliarse. Y el arte es un Hemos elemento reclamado inherente reiteradas al veces ser humano, espacios ¿no? Totalmente. para El ser humano es talleres, artista. lugares de exposición. Exactamente. Y Otra ahora cosa lo es elegir el teníamos y oficio. lo... Sí, Una no, cosa han es, habido naturalmente, cosas, intentos, pero El niño, un artista natural. Totalmente. no progresaron. ¿Sabes qué pasa? Que para tener una política cultural o hacer programas culturales, hay que invitar a la gente de la cultura que participe. Sí. No podés hacerlo con un abogado, un escribano, un ingeniero y un escribiente. Bueno, que- para organizarnos, Además, quizás sí. Porque- Perdón, una cosa que pasa también, que creo No, que le pasa a sabemos todos, organizar. toda gente que se dedica al oficio del arte, nosotros no tenemos horario. No. Porque vos podés dedicar de repente 4, 5 horas, 8 a estar frente en el taller pintando. Pero de repente te vas para tu casa y la idea saltó justo cuando te estás por acostar. Y lo mismo le pasa al escritor, Sí, le pasa y a lo todo. mismo pasa al músico. Vos no tenés horario, está en la cabeza todo el día trabajando en el oficio. Ujú. ¿Eh? Y como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración existe, Sí, pero que tiene que agarrarte sí. trabajando Te para que tiene tengas que resultados. agarrar. Y es eso también, ¿no? Que no se tiene en cuenta, que es una forma de trabajar muy diferente al concepto tradicional del trabajo de 8 horas, Claro, que vos bueno, bajás la viste, cortina y dice cerrás. Eduardo que ¿no? el problema de no estar incluido en la ley fue un poco eso también, porque en un principio, tú me dirás, Joaquín, yo no estuve mucho en las discusiones, pero no se pusieron de acuerdo cómo ¿Cómo se pagaba? En el ¿Cómo? caso de teatro son los ensayos. Claro. También se pagan los Bueno, ensayos. de eso se Está- vende- Perdón, también se pagan, no, está dentro. está dentro, pero del ¿cómo salario un los artista ens- plástico, el artista, exacto. cómo se evalúa eso? Todo eso se había trabajado. Todo eso es un- Todo eso sí. se había trabajado. Yo tengo papeles de todas esas cosas. Bueno, largue al aire esos Bueno, papeles. Veo que hablalo se nomás. vino con todos los deberes. No, Sí, no, sí. no, yo traje no tengo alguna nada. cosita que encontré ahí. Porque, se ha No, está trabajado bien. mucho sobre primero, evidentemente que hablar de que los artistas plásticos no tienen jubilación, ¿no? Eso es una cosa como, es decir, no sé, es como la consecuencia de otras muchas cosas, ¿no? Primero, no estamos considerados como trabajadores. No están No considerados. estamos considerados como gente que está inserta en la sociedad trabajando, aportando. ¿no? Cobrando salario, Claro. estando en la Por seguridad otra parte, social. ¿quiénes son los artistas plásticos que deberían estar amparados, tener algún tipo de apoyo del Estado? Para eso hay que formar unas comisiones de calificación, de fin, todo ese tipo de cosas que estaban planteadas.
borradores, por supuesto, pero estaban planteados. ¿Cómo pagar el artista? ¿Cómo aportar? Con dinero imposible, porque un artista plástico vende o no vende, pero sí puede aportar obra. Entonces se planteó en algún momento el aporte de obra de los artistas, una cuota de obra, al BPS o al banco hipotecario, o como fuera la cosa, de tal forma que se constituyera un acervo de obras con un cierto valor que podían esas empresas o entidades estatales venderlas o mostrarlas o pasarlas a los museos, en fin. Todo eso está pensado, hay ideas, no es tan sencillo, por eso te digo, no es lo mismo un artista visual, el tiempo que trabaja y cómo se evalúa el que trabaja, que la de un actor, por ejemplo, que tiene horas de ensayo, esto, lo otro, que tiene actuaciones públicas. De todas maneras, disculpa que te corte, en el caso del actor, también tenés de que vos te pagan la obra, es decir, si es un elenco de 5 o 6, te pagan la función, pero de allí sale, que como corresponde, ¿no? El dinero para la sala, el dinero para el técnico, el dinero para esto, lo otro, y cuando termina lo que queda es para el actor y repartirse. Sí. Entonces, el artista plástico yo siempre también. me hago ese razonamiento con Eduardo, ¿quién vacía el sobre de los artistas? El artista plástico también, supuestamente, le pagan la obra. Le pagan la obra, se la pagan a él personalmente, se lo pagan a la galería, al rematador. En todo esto hay una serie de líos importantes a dilucidar, ¿no? Sí. Primero, las comisiones que se llevan, lo que te queda, del 40 al 50 o 60% del valor de venta, y cuando lo cobras, si lo cobras, si lo recibes, te cobran el IRPF o no te lo cobran. Yo qué sé, hay una cantidad de cosas que se han consultado, hemos hablado con un paréntesis de eso, impositivo. y de la obra también hay que poner dinero, porque una tela tiene un costo, Sí, la pintura también, y las horas de trabajo. El pomo está costando 1.500, 1.700 pesos cada pomo. Por Sí, eso. claro, es caro. Y eso se pone del bolsillo de cada uno, para ver qué pasa. Óleo, Hay un es- montón de elementos ahí que... Acrílico, decís óleo. Óleo, Sí, sale el óleo más o menos bueno, ¿no? Claro. Que ahora tampoco ellos son tan buenos, porque antes eran hechos en Inglaterra, ahora están hechos en Taiwán, no qué sé. Sí, y después también está quién juzga, ¿verdad? ¿Cuál es el artista que merece o no? ¿No? Claro. Digo, porque se da, a veces se confunde, ¿no? Ya algunos proyectos que se hicieron a nivel cultural, de repente había gente que empezaba a tocar la guitarra y le grababan un disco, porque se supone que ya era un artista. Y esto es una carrera. Bueno, eso se ve continuamente. Esto es una carrera. Para pintar uno tiene que estudiar muchísimo, Sí, técnica, manejo de color, manejo de pincel. Ya te digo, yo nunca pude con los pinceles. A mí dame un lápiz, yo me revuelvo, pero pincel... ¿Qué perspectivas ven ¿cómo a se futuro? valora? Se valora Claro, eso claro, también, eso ¿no? sí. Eduardo, te cuento una cosa. También, de un tiempo a esta parte, yo recuerdo que fue el banco holandés que en algún momento hizo unos cursos de gestores culturales que creo que 2 o 3 meses, un par de horas por semana, y salieron una cantidad de gestores culturales. Aprendices de brujo, que hicieron algunas con mucho entusiasmo, pero que hicieron algunos desastres importantes. Entonces ahí, en Canelones, vivimos una experiencia en la cual un hombre muy bien intencionado, pero llegó un momento a decir que en la ruta 5 de La Paz hasta Santa Lucía, él tenía 2.000 artistas. Bueno, y Wow. sí, seguro, teníamos como Nueva York, ¿viste? En Como Canelones decía teníamos, Rubén Yáñez, hay más actores, más elenco que... Entonces, hay cosas que, claro, que hay que aclarar mucho, Con respecto a cómo están los artistas después de la pandemia, y están tratando de ver si están vivos, haciendo pruebas, a ver si todavía la sociedad los acepta o ya fuimos, ¿no? ¿Tienen alguna perspectiva para esta conformación de este colectivo para poder seguir llevando adelante esto? Porque Yo esto no puede quedar acá. Confieso, he gastado muchas y muchas horas y muchos días y mucho tiempo en toda esta actividad. La otra vez me plantearon por qué no iniciábamos un colectivo, una agremiación. Sí. Digo, muchachos, júntense,
júntense, trabajen, Es yo lo los que- asesoro, yo les informo, les doy todos los materiales. Convocamos todo lo a todos los que pero nos están escuchando. Vienen a mi casa o yo voy a un lugar y les paso todas las cosas, les voy pasando todo lo que necesitan. Pero yo no puedo dedicar a casi mis 80 años de vida, no puedo dedicar horas y tiempo, porque tengo muchas urgencias y Sí. además me canso. Sí, claro. Ese es el tema, ¿no? La disponibilidad de tiempo que uno tenga para su labor creativa. Y la disponibilidad de neuronas, que ya no van Claro. quedando muchas, ¿viste? Y además, ya como decía antes, vos no tenés horario, siempre la cabeza anda dando vueltas sobre un tema, algo, y lograr que esa obra, que siempre es una obra individual, sea representativa, no porque uno la busca, que sea representativa de la emoción de algún ser vecino, no la busca uno, porque la obra es siempre un resultado individual. Y como decía Alfredo Citarrosa, a veces el ángel te visita y a veces no. Y a veces no. Y te pasa en el escenario, a veces el ángel no llega y vos estás haciendo las cosas técnicamente Por bien, pero oficio, pero claro. ¿Dónde se pueden todavía ver las los tripas cuadros? no de ustedes? salieron. Entonces, ¿Dónde están los cuadros de ambos o los materiales, no sé, No insumos? sé si en internet. Los míos están en casa. Pero no dijo que tienen que salir de la casa. Claro. Ahora yo, por ejemplo, todos los años hacía un taller abierto, que es un fin de semana, un 3 o 4 días, invitando gente para visitar el taller. Ahí se Bien. revuelve los cuadros, Ah, las carpetas, las cosas, todo lo demás. Los dos últimos que hice, llovió a mares y ahí donde yo vivo hay que andar en góndola y no se llegaba. Y este año estoy programando un taller de esos. Ahora, vamos a hacer también, yo tengo programado una muestra que me está programando un amigo en La Floresta en fines de diciembre y enero. Bueno, nos tenés que avisar porque Claro, así por nosotros le supuesto. avisamos a la gente que nos está Por escuchando y nosotros- para ir nosotros ahí también. está, y nosotros tenemos una... No, y tenemos que hablar, de esto tendríamos que hablar. No, vamos a seguir invitándolos, quédense tranquilos. bueno, que sí, una hay- vez- Con va gusto, para con mucho. gusto. da para mucho. hay mucha sí. tela para cortar, como dice Nosotros- Eduardo. Yo nosotros- les decía, abrimos una caja de Pandora, ¿no? Sí, sí. Sí, esperemos sí. que en el fondo encontrar la esperanza. Sí. Susana, Ya ibas sé. a decir los tuyos, ¿dónde están tus? No, nosotros Discúlpame. tenemos una exposición programada con Espacio Mistura, siempre con el apoyo también del PCNT, que ahí surgió la idea de juntar gente que pinta y que hace escultura, dibuja, que son trabajadores, que tienen que trabajar en otras cosas para vivir, y que por ahí le va quedando eso, y bueno, ahí surgió un llamado y hay gente que sigue trabajando y en eso, y que sigue con nosotros, y aparte gente amiga y ha llegado a Espacio Mistura, que es un espacio que hace 14 años que está tratando Betty de Chis. convocar a artistas de diferentes asignaturas. Coordina Betty Chis. Le mandamos un saludo desde acá. Sí, le Sí, mandamos sí, un muy- saludo a muy Betty. interesante lo que hace la Betty ahí. Ahí está. Y entonces el 16 de noviembre inauguramos en el anexo del Palacio Legislativo. Opa, bien. Somos 10 artistas En el anexo. en el Bárbaro. anexo. Después te paso, Por en todo allí caso, vamos a todo. estar, sí. Ahí está. Sí, sí. Eso tendría que estar, viste, en todos los informativos. Claro, pero para eso Pero tenemos el programa. pedirle Cultura peras en al Casa. olmo, como dice. Qué egocéntrica. Bueno, Después así que- hablamos de que Pero, los artistas. No, pero está bien. Después, digo, cuando estemos más, estamos todavía en las primeras, incluso tenemos la comunicación que es el 16 de noviembre, pero lo tenemos verbalmente, tenemos que ver todo que venga por escrito y ese tipo de cosas, pero ya está, ya es así, ya es un hecho. Bueno, resulta Bien, que nos ya vamos estamos quedando comprometiendo el cortazos de ahí tiempo. al anexo. Y vos Sí, sabés sí. que Muchísimas ahora gracias por... Eso, al por- contrario, muchas gracias por el es la espacio. casa de ustedes y se nutre justamente con sus Y después propuestas, ¿no? de toda esta cosa que pasó, tendríamos que intentar volver a la sociedad, ¿no? Sí, básicamente. Con Sí, todo, con toda Yo la le voy a energía invitar completa. a despedirnos con una canción que habitualmente no me gusta pasar canciones donde yo participo, pero a propósito de que se viene una fecha muy particular para la gente de América, ¿no? Que están tratando de cambiar el discurso, de darle vuelta a la realidad. Parece que nosotros tenemos que agradecerle al imperio español que haya venido acá a matar a todos los indios, porque nos dio la posibilidad Y a de meternos una de cultura que no es cultura nuestra. Que no es nuestra. Entonces, esta música la compusimos con Mario Carrero y con Belchior, aquel gran músico brasileño, a raíz de un graffiti
que decía en una pared, ¿500 años de qué? Y nosotros llamamos a esa canción 1992 y pretende ser un arreglo medio europeo en un comienzo y después aparece una instrumentación toda latinoamericana, como que apabulla la que está. Vamos a ver si les gusta y vaya un abrazote grandote a todos los que están del otro lado. Disculpame, Que sí. Eduardo, vos también vas a estar en Ante la Arena, pero... Sí, lo pero diremos falta lo el diremos 18 más de adelante diciembre. también. Este 18 espacio de es para diciembre. ustedes y muchísimas gracias. No, gracias la a verdad. ustedes. Muchas Recordarle que el 24 de octubre es el día del artista plástico uruguayo. Muy Muy bien, bien, qué bueno. muy bien. Nos vamos Anote con ese eso. día entonces. Capaz que iba a tener que volver entonces. Bueno, nos fuimos entonces. Eran 3 las carabelas que llegaron por la mar, la tierra nombrada América, casi por azar. No sabía lo que hacía, no, don Cristóbal Colón. A las velas, hombres, armas, en el nombre del Señor, en el nombre del buen Dios, de España y de la corona. A las velas, hombres, armas, por cierto, no eran palomas. Eran 3 las carabelas de don Cristóbal Colón, y los indios que mataron 30 veces 1.000.000. A esos señores que hicieron quizás su mundo más grande, ningún dios se les opuso, ni el cóndor sobre los Andes. Mala civilización occidental y cristiana, canto mi duelo en tu herencia, esta lengua castellana. De azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. Cultura en casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix CX40 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.